Vamos a leer el libro de Levíticos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice Levíticos 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado o vacuno, haréis vuestra ofrenda. Si se ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Levíticos nos habla en el Antiguo Testamento de un sacrificio de animales que llevaba el nombre de holocausto. El holocausto era la ofrenda con el sacrificio de animales. Porque nadie, hasta la venida de Cristo, nadie pudo hacer, a pesar de la ofrenda de animales, nadie pudo hacer la voluntad de Dios. A pesar de que se intentó hacer lo recto delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Jehová, nadie pudo agradar a Dios. Nadie. Ninguna persona, ningún ser humano podría haber sido salvo. Entonces vino alguien que está por sobre todas las cosas, que es el único que hizo el sacrificio perfecto, el holocausto perfecto. Ese holocausto era un tipo de Cristo. Ese holocausto que se hacía de animales, según el libro de Levíticos, en el tabernáculo, apenas el pueblo había salido de Egipto, era un tipo de Cristo, quien se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. Y ese fue el único sacrificio perfecto que nos permite entrar al reino. Jesús se ofreció para cumplir la expiación. Es decir, expiación significa que Él borró nuestras culpas, borró nuestros pecados con su sangre. De no haber sido por Jesús, Dios te miraría como un pecador que se va al infierno. Si hoy podés decir que tenés esperanza en el reino de los cielos, es porque Jesús murió por vos. No porque vos seas algo o tengas mérito alguno. Todo el mérito es de Jesucristo. Él borró tus culpas, todas, y a eso se le llama expiación. Eliminó todas las culpas. Te sacó de las garras de Satanás. Y te puso delante de Dios, libre de pecado. No porque vos no tengas pecado, sino porque Jesús con su sangre te limpia. De no haber sido por la sangre de Jesús, de no haber sido ese holocausto expiatorio, no tendríamos esperanza en el reino. Y para ello Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue el único hombre perfecto que cumplió la voluntad de Dios. Entonces,
esas ofrendas que se hacían en el libro del Levítico, allá por el Antiguo Testamento, cuando el pueblo había salido de Egipto, todavía no había llegado a la tierra prometida, estaba en su tienda, convertida en tabernáculo. Ya el Señor mostraba, o Dios le mostraba lo que habría de venir. Y lógicamente que el pueblo, la gente, los judíos no lo vieron. Que detrás de cada hecho, de cada circunstancia, de cada ofrenda que se hacía, había una enseñanza. Entonces, Levítico no solo es un libro de costumbres judaicas. Levíticos, si viene del Antiguo Testamento y tiene una serie de leyes para los judíos y de ordenanzas, no solo era para esos. Si bien es un libro poco atractivo, pero contiene importantes enseñanzas que según Romanos 15:4, todo ese contenido son para nuestra enseñanza. Entonces, el holocausto era un tipo del sacrificio de Cristo. Era una sombra. Pero cuando hablamos de sombra, hablamos de algo que se repite en un sentido amplio, no en un sentido irrestricto o restrictivo, en el sentido de que es algo que se proyecta cuando hay un haz de luz. No. Una sombra se refiere a algo que es repetitivo, que se duplica, una nueva experiencia que se iba a dar o que se dio. Por eso, Hebreos 8:5 nos dice de que en el Antiguo Testamento muchas cosas son figura y sombra de las cosas celestiales. Y cuando decimos que es un tipo de Cristo, me parece que es importante decirles o comentarles qué significa un tipo. Porque muchas veces hemos hablado de un tipo de Cristo y quizás muchos no lo sepan. Y bueno, me detengo, hago un paréntesis en el relato para que ustedes puedan comprender el significado de este término, que es un tipo de Cristo, que viene del griego tipos. Y puede tratarse de un animal, de una cosa, de un hecho, de un suceso o lo que sea. El tipo significa comparar, significa contrastar dos verdades, una actual o las dos actuales o una actual y otra futura. Es comparar dos verdades. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac es un tipo del sacrificio de Cristo. ¿Y qué es el antitipo? El antitipo es cuando sucede esa realidad que estaba prefigurada en el tipo. Es decir, el sacrificio de Cristo es el antitipo del sacrificio de Isaac. O sea que el sacrificio de Isaac es un tipo de Cristo, porque es un anticipo del sacrificio de Cristo. Cuando se da el sacrificio, se produce lo que teológicamente se llama el antitipo del tipo. Por ejemplo, el velo del tabernáculo era un tipo de Cristo. Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo en el tabernáculo era un tipo de Cristo.
Y la carne de Cristo es el antitipo del velo. Pero bueno, volviendo al relato, se me viene a la memoria cuando hablo o cuando nombro la palabra relato, el relato que muchas veces hacen los políticos, que nos mienten y hacen un relato de cosas irreales. Aquí estoy hablando de un relato verdadero, de un hecho real que nos trajo bendición a cada uno de nosotros, del sacrificio de alguien que tenía todo en contra. Pero tenía una sola misión, un solo objetivo: glorificar a Dios. Porque tenía celo por la gloria de Dios. El Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa. El celo significa la preocupación, la necesidad de ser fiel, la necesidad de ser leal, cumplir con el Padre. Todos deberíamos tener celo por la obra de Dios. Todos deberíamos tener ese celo y esa responsabilidad y esa lealtad y esa fidelidad para cumplir con Dios. Jesucristo tuvo celo de la casa de Dios y cumplió su responsabilidad. Y Él fue llamado a morir. Nosotros somos llamados a servir. Y muchas veces no tenemos el mismo celo. Él fue llamado a morir y murió porque cumplió. Cumplió con la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros miramos la cruz de Cristo, vemos la cruz de alguien que fue tratado, que culminó con una obra de Dios, que nos redimió, que nos trajo esa expiación, que Satanás fue absolutamente vencido en esa cruz, porque allí la simiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente. Pero la obra de Dios es mucho más, o la obra de Jesús, la obra de la cruz, el holocausto, es mucho más que todo eso. Es el amor de Cristo por el Padre. Es el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Es el amor a la libertad, porque tuvo la libertad de hacer su voluntad. Nadie lo obligó, ni ángeles, ni demonios, ni el Padre mismo. Él entregó su vida solamente porque Él quiso. Fue su decisión, fue su voluntad, fue su amor, su profundo amor. A pesar de que no quería sufrir la ira de Dios, porque le dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Pero para él lo prioritario era cumplir con la voluntad de Dios. Su deseo era no sufrir, pero antes estaba cumplir con Dios. Entonces, el holocausto, el sacrificio de Cristo, no solo representó llevar el pecado en su muerte, sino también el holocausto representó entregarle a Dios una ofrenda como perfume agradable, fragante. Jesús entregó su vida a Dios Padre por decisión propia, por voluntad propia y para serle fiel y en su gloria y en su adoración y en su honor. Entonces,
cuando vemos o cuando hablamos del holocausto, tenemos que hablar como algo mucho más que el perdón de los pecados. Algo mucho más que una expiación. Algo mucho más que el amor hacia nosotros, sino también el amor al Padre y la obediencia al Padre. Porque esa obediencia nos presenta a un Cristo que sufrió para agradarle a Dios Padre. Y nos presenta también un sacrificio voluntario de Cristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice Juan 10:17. Dios no te va a obligar, hermano. Dios no te va a obligar a que cumplas con Él. Dios no te va a obligar a que te alejes del pecado. Dios no te va a obligar que dejes las cosas que te alejan de Dios. Dios no obliga a nadie, como no lo obligó ni a su propio Hijo. A Jesucristo tampoco le obligó a morir en la cruz. Dios no te obliga a que cumplas con Él. Dios no te obliga a que cambies de vida. Dios no es un Dios que te oprime, te presiona para que vos cambies, para que vos te perfecciones. Como tampoco lo obligó a Jesús, fue voluntad de Jesús ser leal y fiel al Padre. Dios no te obliga a que lleves una vida santa. Dios no te obliga a que cuides tu familia. Dios no te obliga. Él tenía una voluntad y no lo obligó al Hijo. El Hijo entregó su propia vida, como Él mismo lo dijo. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, para luego resucitar. Pero yo pongo mi vida. Por eso me ama el Padre. Por eso está esperando que vos también te decidas para amarte de la misma manera que amó su Hijo. Que vos cumplas con Él. Porque es fácil vivir una religión cristiana a lo lejos, a la distancia, cómoda. Pero, ¿cumples con lo que Dios quiere de ti? No eres cristiano si no haces su voluntad, porque el cristiano hace la voluntad de su Señor, como Jesús hizo la voluntad del Padre. Nadie me quita la vida, dice Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que es tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Y lo que es tu decisión, es tu decisión. Y a Jesucristo quizás el Padre le dijo lo mismo. Lo que es tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Y lo que es tu decisión, es tu decisión. Y Jesucristo le respondió, yo de mí mismo la pongo a mi vida. Cumplió
con el Padre. Nosotros siempre pretendemos que Dios cumpla con nosotros, pero nosotros no cumplimos con Él. Por eso les decía que son momentos para reflexionar. Son momentos para pensar, para mirarnos hacia adentro. No es participar de la reunión para ver si recibimos algo de Dios. A ver, ¿cómo andamos en el progreso espiritual, en tu vida espiritual? Vos querés recibir de Dios, yo también quiero recibir de ti, dice el Señor. Quiero recibir de ti. Quiero recibir tu negación. Quiero recibir tu lealtad. Quiero recibir tu fidelidad. Quiero recibir tu amor. Quiero recibir tu adoración. Quiero recibir tu alabanza. Y todos los días de tu vida. Porque todos los días de tu vida yo estoy contigo, dice el Señor. Nadie le quitó la vida. Ni hombre, ni ángel, ni demonio. Cuando hay amor, hay obediencia. No pueden estar separados estos dos conceptos. Se obedece a quien se ama. Si no hay obediencia, no hay amor. Ambos conceptos son inseparables. No puede haber amor. No se puede amar a alguien y no obedecerle. Es porque no se le ama. Y como Jesús lo amaba al Padre, le obedeció. El Padre ama al Hijo porque puso su vida, la vida de Jesús, la vida de su Hijo, por amor a las ovejas. Y el Hijo demostró su amor al Padre con su obediencia voluntaria en la cruz. Nadie le quitó su vida. Él ejerció su autoridad, su libre albedrío y decidió. El Señor está esperando que vos también ejerzas tu libre albedrío y decidas bien. Se hizo todo. ¿Qué más quieres que haga? Dio todo. ¿Qué más quieres que dé? El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Le agradó humillarse. Le agradó morir. Le agradó sufrir y derramar su sangre. Porque por encima de todo ese sufrimiento, por encima de todo estaba su amor al Padre. Y a Él le agradó hacer la voluntad del Padre. Eso es amor. Eso es sufrir por amor. Eso es entrega. Renunció a todo Jesucristo para cumplir voluntariamente con el Padre, para redimirnos. Fue un sacrificio basado en el amor. El amor al Padre y el amor a cada uno de nosotros. Tanto que nos dio y tan ingrato que muchas veces somos nosotros.
Que esta Semana Santa nos ayude no solo para alabar al Cristo resucitado, sino para también mirar, examinar, analizar nuestra vida espiritual y nuestra vida personal. Porque Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere ayudar. Dios quiere tendernos sus dos manos, no una, sus dos manos. Dios te quiere cada vez más, te ama cada vez más y quiere darte todo. Pero es preciso y es necesario que vos veas el sacrificio que Él hizo por ti, que lo valores y seas agradecido. Amén.